Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Bakhtas y Yağmur Yüksel protagonizan una discusión que podría cambiarlo todo. La madre de Bar entra en escena y la tensión estalla. Lo que comenzó como una historia de amor aparentemente sólida entre Bar Bakhtas, una figura conocida en el entretenimiento, y la carismática Yağmur Yüksel, ha tomado un giro inesperado y muy comentado en los últimos días. Fuentes cercanas a la pareja revelan que una discusión intensa no solo ocurrió entre los dos, sino que también involucró directamente a la madre de Bar, quien al parecer tuvo palabras fuertes hacia Yağmur. Todo ocurrió durante una reunión familiar, cuando según testigos, la madre de Bar no pudo ocultar su descontento con Yağmur. Nunca la consideré adecuada para mi hijo, habría dicho la señora Bakhtas, generando un silencio tenso en la sala. Yağmur, visiblemente afectada, no se quedó callada. Con voz firme pero calmada respondió, yo he estado con Bar en sus peores momentos, y merezco respeto. La discusión escaló cuando Bar, sin tomar una posición clara, intentó mediar la situación. Sin embargo, su silencio prolongado y su actitud neutral no fueron bien recibidos por Yağmur. Me decepcionó profundamente, declaró más tarde Yağmur a medios locales. Esperaba que él me defendiera, pero eligió quedarse callado. Y en ese silencio, eligió a su madre. Los rumores sobre una ruptura comenzaron a circular casi de inmediato. Y no tardó mucho para que Yağmur confirmara lo que muchos ya sospechaban. En una historia publicada desde su cuenta personal, escribió, algunas decisiones duelen, pero liberan. Estoy segura de lo que quiero y de lo que merezco. Estoy bien con mi decisión. Aunque Bar no ha hecho declaraciones directas, fue visto saliendo del apartamento que compartía con Yağmur, con una expresión seria y sin hacer comentarios a la prensa. Cercanos a él aseguran que está pasando por un momento complicado, intentando equilibrar su vida personal con la presión familiar. Es un hijo muy unido a su madre, eso no es secreto para nadie, comentó una fuente. Pero esta vez, esa cercanía parece haber sido el detonante de la ruptura. El público, especialmente el femenino, ha reaccionado con fuerza en redes sociales. Muchas usuarias mostraron su apoyo a Yağmur, alabando su valentía y claridad. Es mejor estar sola que mal acompañada, y peor si es con suegra metida, escribió una seguidora en X. Otras comentaron, Bar necesita crecer y cortar el cordón, si no lo hace ahora, nunca lo hará. La historia de Yağmur y Bar, que muchas seguidoras idealizaban como una pareja estable y real, se convierte ahora en un claro ejemplo de los conflictos que pueden surgir cuando las familias intervienen en las relaciones. El hecho de que Yağmur haya sido abierta y directa con su versión de los hechos ha sido muy valorado por sus fans. El impacto mediático de la ruptura no se detuvo ahí. Al día siguiente, varios programas de espectáculos dedicaron segmentos enteros a analizar lo sucedido, entrevistando a expertos en relaciones familiares y psicólogos que coincidieron en un punto clave. La falta de límites claros entre Bar y su madre pudo haber sido el verdadero catalizador de la separación. Uno de los analistas comentó, cuando un adulto permite que un progenitor influya de manera tan directa en su vida amorosa, es una señal de inmadurez emocional. Esto no es solo un problema de pareja, es un patrón arraigado. En medio de la tormenta, Yağmur encontró refugio en sus amigos más cercanos y en su creciente comunidad de seguidores. Publicó varias imágenes disfrutando de una escapada a la costa turca, acompañadas de frases como renaciendo con cada ola y a veces perder también es ganar. Su presencia en redes sociales no disminuyó, sino que se fortaleció. Las marcas también tomaron nota, importantes firmas de moda y cuidado personal comenzaron a contactarla para colaboraciones, consolidando su imagen como una mujer independiente y resiliente. Bar, por otro lado, mantuvo un perfil bajo. Aunque continuó asistiendo a algunos compromisos profesionales, los rumores de que había abandonado varios proyectos comenzaron a cobrar fuerza. Según una fuente anónima del entorno del actor, Bar está replanteándose muchas cosas. Esta ruptura le removió no solo emociones,
sino prioridades. Tal vez por primera vez se está cuestionando cuánto control ejerce su madre sobre su vida. Pero la historia dio un nuevo giro cuando, durante un evento benéfico en Estambul, Yağmur fue abordada por periodistas. Sin perder la compostura, declaró, no guardo rencor. Solo espero que cada quien encuentre su camino, con o sin mí. Esta declaración fue interpretada por muchos como una forma de cerrar el capítulo, aunque otros notaron un leve temblor en su voz, como si aún doliera hablar del tema. A pesar de todo, la señora Backtas no se mantuvo al margen por mucho tiempo. En una entrevista concedida a una revista del corazón, defendió su postura. Yo solo quiero lo mejor para mi hijo. Si eso me convierte en la villana de esta historia, lo acepto. Pero nunca pedí que la relación terminara, simplemente expresé mis preocupaciones. Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con escepticismo en redes. Muchos internautas sintieron que, lejos de disculparse o mostrar empatía, reafirmaba una actitud controladora. Con el paso de las semanas, comenzaron a circular rumores de que Bar estaba intentando reconciliarse con Yağmur. Amigos comunes habrían hecho de mediadores para propiciar un encuentro. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz afirmaron que ella no estaba interesada. Cerrar una puerta también significa proteger tu paz, escribió en una de sus historias recientes. Mientras tanto, algunos fans más observadores notaron un detalle curioso: Yağmur había dejado de seguir a todos los miembros de la familia de Bar en redes sociales. Un gesto sutil, pero contundente. Bar, por su parte, aún la seguía, y algunos incluso especularon con que seguía viendo sus publicaciones desde cuentas alternas. En la esfera pública, la narrativa ha cambiado. Lo que antes era visto como un drama de pareja ahora se analiza como un ejemplo de autonomía femenina frente a las estructuras familiares tradicionales. Programas de opinión, influencers e incluso figuras académicas han comenzado a usar el caso como punto de partida para hablar sobre el rol de las mujeres en relaciones afectivas marcadas por vínculos parentales desbalanceados. El nombre de Yağmur ahora se asocia con fortaleza y determinación. Ha sido invitada a charlas sobre empoderamiento, y no se descarta que publique un libro contando su versión completa de los hechos. Algunas editoriales ya habrían hecho ofertas. Bar, por su parte, enfrenta una etapa de introspección. No ha concedido entrevistas, pero quienes lo conocen aseguran que está recibiendo ayuda profesional y tomando distancia de ciertas influencias familiares. Quizás este dolor lo ayude a crecer, comentó uno de sus antiguos colegas. Lo que es seguro es que esta historia, que comenzó como una clásica historia de amor en los focos de la farándula, ha evolucionado en un reflejo social mucho más profundo. La audiencia, lejos de limitarse al morbo, ha convertido este episodio en una conversación nacional sobre los límites, el respeto y el amor propio. Y mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿será este el fin definitivo entre Bar y Yağmur, o el inicio de una nueva etapa, esta vez más consciente y madura? Solo el tiempo lo dirá. Pero si algo ha quedado claro, es que Yağmur ya no está dispuesta a tolerar menos de lo que merece. Y eso, sin duda, la convierte en una protagonista real, más allá de cualquier guión. Gracias por acompañarnos en este episodio lleno de emociones y tensiones. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y dejarnos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Yağmur hizo bien en alejarse? ¿Bar debería haber actuado de otra forma? Te leo abajo. Hasta la próxima.